Bueno, y hoy, 10 de febrero, pero hace 20 años, ocurría en Córdoba una noticia que trascendía las fronteras y se convirtió en la noticia internacional. Fue la toma por parte de presos en lo que era la cárcel San Martín, hoy un paseo. En ese momento estaba De la Sota como gobernador y allí fueron 2 días realmente intensos y reitero, la cobertura ya no era local, sino internacional. ¿Por qué? Habían quedado rehenes que eran civiles, personas que habían ido a visitar a aquellos que tenían familiares presos, y a partir de allí comienza, pasadas las 15 horas, lo que se conoció como el motín de la cárcel San Martín. Y toda una situación muy compleja, balaceras, intentando ya en la noche de ese 10 de febrero de 2005 salir con un camión. Aquí estamos viendo imágenes que han quedado en el archivo histórico, la toma de este policía que intentan en las primeras horas de la tarde que ingresaran al menos un grupo de policías. El director de la cárcel de ese momento, Daniel Corso, comandó a este puñado de guardiacárceles que intentaron apaciguar el conflicto y rescatar a los civiles, pero por un error desde afuera del penal ordenaron abrir las puertas de los pabellones y el pequeño grupo de oficiales realmente quedó en medio de cientos de presos que los desarmaron, y a partir de allí comenzó esta locura de rehenes, de intentos de fuga, de tiroteos, de tensión. ¿Y quién estuvo allí? En ese momento, capellán como encargado, si se quiere, de lo que fue esta gran negociación para al otro día tratar de finalizar, bajar la tensión y finalmente que los presos que habían tomado la cárcel se entreguen y pasen a negociar de alguna manera. Era el sacerdote Hugo Olivo, ex capellán de la cárcel, que está ya en línea con nosotros. Me voy a permitir decirle, padre Hugo Olivo, ¿cómo está usted? El placer de saludarlo, pero haciendo un poco de memoria, ¿no?, de algo que nos duele a los cordobeses todavía al ver las imágenes, pero que no queríamos dejar de recordar este hecho que ha sido histórico y que creo que a partir de allí, no sé si usted está de acuerdo, hubo quizás un antes y un después en tratar de modificar ciertos aspectos de los presos, de las condiciones. ¿Cómo está usted? Alejandra García Crisanec es mi nombre, los saludo desde Canal C. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, fue realmente, me imagino, ese 10 de febrero de 2005 ha quedado sellado en su memoria y ha sido el encargado, lo voy a decir, corríjame, de esta negociación para acabar con esas horas de tensión, de miedo. La prensa que estaba afuera incluso se vio en un momento afectada por una balacera. Fue un hecho que trascendió las fronteras. Y fue algo realmente inexplicable, un día de visita en el primer centro, donde, bueno, las condiciones ya fueron públicamente conocidas, mucho hacinamiento, estábamos en plenas vacaciones y durante ese tiempo es como que la situación en la cárcel es bastante complicada. Pero Sí. bueno, gracias a Dios, yo siempre lo rescato, que las personas que menos poder tenían, las personas que en el día a día trabajaban en las labores educativas de allí, de la pastoral penitenciaria, fueron las que pudieron eh, tener cordura, acentuar la vida por sobre los intereses mezquinos que en ese momento se podían tener. Imagínate toda la población carcelaria sin autoridad, la autoridad de rehén, Ujú. familiares, y una situación de desconcierto generalizada en ese momento. Pienso en el ánimo suyo, pienso en las palabras que habrá pensado para tratar de que esas personas en un estado de ebullición emocional escucharan esta negociación, este puente que tenía que hacer para de alguna manera decir, bueno, a ver, tenemos que llegar a un acuerdo y volver a tomar la cárcel en el sentido de la seguridad y que estos presos aceptaran entregarse. ¿Qué recuerda de eso? ¿Cómo fue el proceso, digo, de pensar todo esto, de hablar, más allá de que era conocido? Yo creo que si no hubiera sido justamente por ese conocimiento, hubiera sido imposible, porque
Institucionalmente ya estábamos acostumbrados a tener oídos sordos en un montón de reclamos, en un montón de cuestiones en la vida cotidiana. Y hago hincapié en esto porque no hacía falta seguridad. Yo recuerdo que cuando inmediatamente yo salgo del penal y se me acerca una persona del servicio penitenciario, Sí. Me preguntaba que si había que entrar con armamento. Bueno, no hizo falta porque estaba dada la palabra, y la palabra, cuando el interno cree en el otro, es considerada como algo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque vos imaginate, era muy difícil negociar, no Sí. teníamos tiempo de pensar, el tiempo urgía, yo estaba vestido como uno más, y yo tenía que llegar hasta el final para que me entregaran a los rehenes, para que dejáramos en las puertas de los pabellones, ver si estaban habitables o no, para que cada uno se acomodara donde se sintiera más seguro, para que no se convirtiera cada vez en algo más caótico, porque recordá que habíamos pasado toda una noche, se había cortado la luz, y yo creo que a mí lo que me dio fuerza ante el desconcierto, porque humanamente cuando yo llegué a la capilla y vi Sí. en el estado que estaba ese sector, juro que se me cayeron las lágrimas. Y recuerdo que un interno me dijo: padre, te necesitamos caminando y de pie. El hecho de poder recuperar la Eucaristía del día anterior, que un interno guardara eso, que se llevaran ellos el Santísimos y lo custodiaran toda la noche, eso me dio mucha fuerza para creer que no habían matado a nadie, que se podían recuperar las vidas. Sí. Y bueno, había mucha gente desprotegida. Y vos Eh, imaginaste el desconcierto de los familiares y de los empleados que estaban tomados de rehén, y algunos internos que no sabían qué iba a acontecer, se escondían porque esperaban lo peor. No, era totalmente una situación de incertidumbre. Padre, yo le pido que se quede aquí, Hugo le voy a decir directamente, porque vamos a tomar contacto con Bruno Santamaría, nuestro periodista en las calles de Córdoba, y él está en estos momentos en este Paseo San Martín, hoy Paseo San Martín. Pero Bruno, no sé si nos escuchás, estamos aquí en vivo y en directo, nosotros te recibimos muy bien. Fíjate lo que ha cambiado el entorno, ¿no? Y el contraste en las imágenes a 20 años de lo que fue el motín aquí en Córdoba. ¿Cómo se ve hoy? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué percibís allí, Bruno? Ale, buen día, saludo también a todos los que nos están viendo. Como vos decís, 20 años de aquel 10 de febrero de 2005. Bueno, un Paseo San Martín totalmente cambiado, hoy también conocida por muchos vecinos como la ex cárcel, se podría decir. Bueno, actualmente hemos charlado con varios vecinos antes de llegar para acá, y bueno, sí, el testimonio de muchísimos que todavía viven en la zona, ¿no? Que siguen recordando aquel entonces, que bueno, reviven lo que fueron esos momentos de ver, lógicamente, a los internos trepados, lógicamente, en los techos, a algunos guardiacárceles intentando escapar de la cárcel lógicamente por su integridad en las distintas esquinas, ¿no? de todo lo que fue la cárcel. Allí ven en las imágenes, bueno, diferentes murales que recuerdan tanto la memoria como la verdad y la justicia. Bueno, hay bastantes carteles en cuanto a eso, al menos durante todo el paseo, hoy Paseo San Martín, que está totalmente cambiado. Bien, Totalmente bien. cambiado, refaccionado, parte de juegos para niños, pero sí se mantienen, lógicamente, los vecinos de la zona. Quédate ahí, Bruno, y estamos en vivo. Sé que el tiempo es tirano en televisión, pero quiero remitirme a Hugo. ¿Qué imágenes y qué sensación le da esto que estamos viendo, ¿no? Desde ese motín pasaron 20 años y hoy en este paseo. ¿Qué sensación viene? Mira, yo cuando veo esas imágenes, hace muchísimo que no paso por allí. El último día que estuve fue en la Semana Santa del año 2016, cuando nos trasladaron a Bower, y estuve hasta que salió el último interno. Justamente estábamos celebrando la Pascua, que fue en el año 2016, que fue, hasta ese tiempo yo estaba de capellán, y siento un montón de encuentro de sensaciones, porque vos imaginate que yo ingresé en el año 89 con el padre Lucchesi, con un grupo de universitarios, y pasaron un montón de cosas. Y yo también quiero recordar y quiero aprovechar para que, si nos están escuchando, muchos de los jóvenes que pasaron durante todos esos años, que trabajamos juntos, que hoy están en libertad, que no volvieron nunca más a la cárcel,
que fueron a los retiros del cura Brochero. Para que te des una idea, en el 1900 el cura Brochero celebró el jubileo, Sí. y a mí me tocó hacerlo en el año 2000, justamente debajo, en una capilla que el año que yo celebro mi primera misa lo hacemos justamente debajo, y los propios internos levantamos la nueva capilla de San Dimas. Y eran internos, es decir, unos se encargaban de la pintura, otros se encargaban de la parte de carpintería, y ese era un lugar sagrado donde todos los que ingresaban a ese lugar éramos iguales. Allí no había diferencia porque éramos todos personas. Yo recuerdo con mucha alegría que varios de los internos que vivimos el motín del 2005 sufríamos las consecuencias de una política que escuchaba, pero no oía. Sí. Hacíamos numerosos reclamos, de hecho que la población estaba hacinada, y recuerdo cuando le enviamos una carta al entonces Juan Pablo II, cuando vino Monseñor Castillo Lara en el 2000, que fue la única celebración que se hizo allí dentro. El gobernador quiso suspenderla porque no estaban dadas las condiciones. Había también gente del servicio penitenciario que estaba castigada para ese entonces. Hugo, esto es una historia para esos libros, porque hay archivos de todo esto, pero te comprometo a venir al canal y a hacer un especial, y vamos a charlar mucho más, porque realmente es tan interesante todo lo que se vivió y tu experiencia, estar ahí, conocerlos y ser el puente para lo que fue esta renegociación. Agradecidos enormemente por atendernos en esta etapa, Hugo Olivo, ex capellán de la ex cárcel San Martín, pero no queríamos dejar de recordar este hecho histórico que ha marcado un antes y un después. Te dejamos un gran abrazo y vamos a seguir el tema, lo vamos a seguir y lo vamos a seguir charlando aquí en Piso. Gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Bueno, y Bruno, voy con vos nuevamente porque estás con un vecino allí en barrio San Martín para ver también, ¿no?, su opinión al respecto. Nosotros te estamos recibiendo bien, te escuchamos, te vemos cuando quieras. Adelante. Sí, Ale, como vos decís, nos adentramos un poquito más en el hoy Paseo San Martín y como bien, adelantabas, estamos con un vecino que también está en el centro vecinal, y si tenemos tiempo, si nos deja el tiempo, podremos ingresar capaz a mostrar algunas imágenes. Sebastián te presenta, gracias lógicamente por recibirnos y darnos de tu tiempo. Bueno, imagino que fue en ese tiempo fue una semana extensa, varios días de preocupación. ¿Cómo lo viviste, al menos de tu parte? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá empezó todo adentro con un conflicto interno entre ellos, entre dos pabellones que tenían un problema, que uno le robaba cosas a la visita del otro, y así empezó el conflicto adentro de la cárcel, por lo menos. Después, hasta que los presos lograron tomar el techo, lograron tomar más espacios, se empezó a expandir, digamos, a lo que es las afueras del barrio, por el tema, de los familiares que esperaban afuera, y que todo el problema que se armó también afuera, que parecía más que todo una zona de guerra, digamos, no nos dejaban pasar, circular. Teníamos los constantes disparos y tiroteos que se hubo. Desde ese portón, por ejemplo, para allá salieron, fue el camión que salió y que los acribillaron acá en la esquina, digamos. Desde ese mismo, también de esa misma torre, se dispararon los presos a un policía que estaba por acá, por este campo, que lo mataron. Entonces era todo el tiempo una constante zona de guerra, digamos, el barrio, y de hecho no estaba permitido circular, era todo un problemática, aparte porque habían familiares adentro, que habían quedado adentro de la visita, no habían sido tomados de rehenes, pero habían quedado adentro del pabellón, de la cárcel, y todos los familiares acá afuera, que era una locura. Viendo también del tema de los techos y toda esta cuestión de que los presos habían llegado a los techos, entonces estábamos con toda esa locura de no saber si se escapaban por acá, si se escapaban por allá, entonces era como que que se decía que se salían por un lado, que salían por el otro. Fueron 2 días de terror para nosotros los vecinos, porque ni siquiera podíamos ingresar a nuestras viviendas, digamos. La verdad que fue bastante terrorífico. Esta pequeña recordatorio, esto que hace desde la cárcel, de la ex cárcel San Martín. Nosotros estamos llegando al final de nuestro noticiero, pero no queríamos dejar de recordar, reitero, un hecho histórico que ha ocurrido en Córdoba y que trascendió, por supuesto, en la noticia internacional.